¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este programa de El deporte universitario en los Juegos Olímpicos. Un conversatorio en donde estaremos dando un repaso a la actividad que tuvieron atletas destacados del deporte universitario en distintas disciplinas deportivas y que tuvieron el inmenso honor y orgullo de representar a nuestro país en la máxima justa deportiva como lo son los Juegos Olímpicos. El día de hoy estamos de manteles largos porque me acompañan en esta transmisión Melesio Piña Oregel. Él fue un destacado exponente del atletismo mexicano y tuvo participación en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Melesio es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, generación precisamente del 68 al 72. Melesio fue campeón nacional de las pruebas de 400 metros planos y del relevo 4x400 en nuestro país. Poseedor del récord nacional de las pruebas de 400 metros y relevo 4x400 durante 18 años consecutivos. Campeón nacional juvenil de 1965 a 1967 en las pruebas de 100 y 200 metros planos, que fueron las que le valieron para ser seleccionado mexicano a los Juegos Olímpicos de 1968. Como ya lo decíamos, don Melesio Piña Oregel fue representante de México en los Juegos de la Olimpiada de 1968 en las pruebas atléticas de 400 metros planos y relevos de 4x400 metros. Posteriormente, en su trayectoria, que fue amplia y vasta y muy rica, también tuvo participación en Juegos Centroamericanos en Panamá en 1970 y en la edición de 1971 de los Juegos Panamericanos celebrados en Cali, en Colombia. Don Melesio Piña Oregel, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludarlo aquí en este conversatorio del deporte universitario en los Juegos Olímpicos. Le mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Tepic, Nayarit. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, con mucho gusto, saludando, Rodrigo, a tu programa, a Radio Universidad, y a mi amigo Max Aguilar, que somos con discípulos de tantas actividades, en actividades no solamente de orden deportivo, sino en la administración compleja de este mundo maravilloso que es el deporte. Muchas gracias por acompañarnos, Melesio, y en un momento más estaremos escuchando todas las anécdotas que nos quieras relatar y contar y compartir de tu experiencia como atleta olímpico en los queridísimos y recordados Juegos de México de 1968. Como ya lo decía don Melesio, nos acompaña también y me da muchísimo gusto saludar a Maximiliano Aguilar Salazar. Max es el egresado de la licenciatura de Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Aguilar Salazar fue seleccionado nacional de natación en los 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Posteriormente, Max no salió de la alberca, pero sí cambió de deporte, dejó la natación y se inmiscuyó en el mundo del polo acuático o waterpolo para tener participación dentro de esta disciplina deportiva, dentro de estos Juegos, en la edición de 1972 en Múnich y en Montreal, Canadá, en 1976 en ambos Juegos Olímpicos, ya como waterpolista. También Max formó parte del conjunto mexicano que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Cali, en Colombia, ya lo mencionábamos con Melesio, en 1971, y la tan recordada y admirada medalla de oro que consiguiera en los Juegos Panamericanos celebrados precisamente aquí en nuestro país en la edición de 1975, los Juegos Panamericanos de 1975. Max ha sido entrenador de representativos universitarios dentro del polo acuático en la alberca de Ciudad Universitaria y actualmente
Es el director de deporte representativo en la Dirección General del Deporte Universitario. Max Aguilar Salazar, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Ahí le entró una llamadita a Max. No te escuchamos, Max, porque tienes apagado tu micrófono. Sí, bueno, pues muchas gracias por esta presentación y encantado de charlar con todos ustedes, con Juan, con Melesio, amigos de toda la vida, compañeros del 68 y pues una familia que recordamos con mucho cariño y con mucho orgullo. Gracias, Max, por aceptar la invitación. Y también me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Juan Alanís Guerrero. Juan nació en la Ciudad de México, es un nadador olímpico de élite mundial de la década de los años 60. Juan fue seleccionado nacional para la Olimpiada de Tokio en 1964 y también fue seleccionado para la Olimpiada de México en 1968. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Él obtuvo el lugar número 16 en la prueba de 800 metros libres con tan solo 17 años de edad en los Juegos Olímpicos de Tokio y el séptimo lugar en los 1500 metros libres en los Juegos Olímpicos de México 68. Juan Alanís es considerado uno de los 10 mejores nadadores en la historia de la natación de nuestro país. Actualmente, Juan Alanís es entrenador de natación en la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria. Profesor Juan Alanís, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Tiene apagado el micrófono, si de ahí le echan la mano, por favor, a Juan. Ahora sí. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias, buenos días. Sí, fui representante de México, primero de la universidad y luego ya fui seleccionado olímpico del 64 y fui 16 lugar en 200 mariposa, en 800 libres. Ya después, el 68, sí fui séptimo final, y rankeado 22 del mundo, y todo salió de aquí de la universidad, siempre trabajando aquí en la universidad, a 22 grados de temperatura en la alberca, pero sí entrenábamos fuerte. Claro. O sea que sí estábamos medios enajenados. Y ese lugar, el 68, ¿no? Fue gracias a un programa de Ronald Johnson, pues de los mejores del mundo. Por eso se dio campeón olímpico, récord mundial, Terry Ramírez, y luego ahí Juan Alanís, Laura Vaca, Rafael Hernández, que fue un grupo muy progresista de esos años. Ya nos platicarás, Juan, todas esas anécdotas previas al inicio de tu participación en los Juegos Olímpicos de México. Yo les quiero agradecer la presencia a los tres, darles la más cordial bienvenida, siéntanse como en su casa y bueno, pues iniciaríamos este conversatorio preguntándoles a cada uno de ustedes cómo fue que vivieron todo el proceso para clasificar a unos Juegos Olímpicos, las competencias previas que tuvieron que pasar para clasificarse y ya estando clasificados, ¿cómo fue que vivieron todo el proceso previo al inicio de los Juegos Olímpicos? ¿Con qué emoción recuerdan todo esto? Si quieres, empieza tú, Juan. Adelante. Bueno, pues es un orgullo, o sea, ser seleccionado. Y es un gusto estar, pues dentro. Se fue la señal, No te preocupes, Melesio, se te fue un poquito. Se le fue la señal a él. Has de haber apagado o detenido tu video, si alguien te puede auxiliar, porque sí te escuchamos y me imagino que sí nos escuchas. Entonces, se me fue la señal. Nosotros sí te escuchamos. No te preocupes. Si puedes poner en silencio tantito. Ahí está. Ahí ya quedamos, ¿eh? Perfecto. Sí. Entonces, perdón, Juan, adelante. Te escuchamos. Entonces, pues fue un orgullo ahí ser seleccionado y estar dentro de la selección y estar entrenando muy bien para competir y con muchas ganas. Era yo muy joven, el 64, y pues todavía estaba un poco lejos de lograr algo bueno.
Y pues sí, más o menos nadé bien y todo lo hice aquí en la universidad, siempre fui de la universidad. Sí, entonces sí había buen programa para natación, entonces por eso avanzamos. Entonces, si ahora no se avanza mucho es porque no hay buenos programas que alimenten a los deportistas para entrenar bien a un nivel mundial. Y es que es muy difícil, o sea, requiere de mucho gusto, tener cualidades y tener un entrenamiento excelente. Y eso pues va a estar un poquito difícil ahorita aquí en México porque no hay esa capacidad. Juan, en tu caso, y el motivo de esta charla son los Juegos Olímpicos concretamente, hablar de los Juegos Olímpicos. Exacto. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo viviste? Ya lo decías tú, tenías 17 años cuando fuiste a Tokio a la edición de 1964. ¿Cómo fue para ti el haber viajado al otro lado del mundo, el haber llegado a un país tan distinto al nuestro como lo es Japón y el haber formado parte de la selección nacional? ¿Cómo fue tu experiencia allá en Tokio? Pues fue muy buena e iba yo con muchas ganas, o sea, acuérdate que los Juegos Olímpicos es la competencia más importante para un deportista amateur. Ya después de ahí, jerarquizando un poquito, viene el récord mundial, pero eso ya es otro detalle más avanzadillo. Pero pues formamos parte de los 8 mejores nadadores de una Olimpiada. Eso, el 64 fui 16 lugar y pues estuvo muy bien, nadé muy bien, con mucho gusto y muy animado. Y regresé muy animado a México para seguir entrenando fuerte y tratar de estar en la siguiente Olimpiada, pero ya para nadar 1500, no para nadar pues, en mariposa, porque era para lo que yo tenía capacidad. Oye, Juan, ¿y qué nos puedes contar brevemente de tu experiencia en Japón? O sea, ya más allá de la alberca, de la natación, de la competencia, el haber estado en Japón, ¿qué recuerdos tienes de ese país? Pues casi siempre llega uno con gente muy disciplinada y muy aplicada al trabajo y pues realmente es gente muy progresista, o sea, porque son los mejores del mundo y quedé pues muy ilusionado con la cosa del deporte y en base a eso fue que pues yo creo que por eso logré el 68 otra vez, también hubiera logrado el 72 pero me sucedió un accidente, pero todo bien, con muchas ganas, o sea, siempre pensando en progresar a través del trabajo. Sí, que eso fue lo que nos dio. Hubo muy buenos entrenadores aquí entonces, de atletismo, de natación, de clavados, y los clavados siempre han mostrado gran jerarquía aquí en el deporte mexicano, y todavía hasta la fecha lo siguen haciendo. ¿Pero por qué? Porque entrenan muy bien. Hay muy buen trabajo ahí de preparación y todo eso. Y pues es una satisfacción muy grande para mí todo eso. Y más de chico que tenía 17 años, pues creo que Claro, me claro, agarraron muy jovencito y me enajenaron más. Sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Juan. sí. Lo mismo te preguntaría, Melesio, cómo viviste tú la competencia y todo aquello que giró alrededor previo a la realización de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue que obtuviste tu clasificación a los Juegos de México? ¿Y cómo fuiste tú sintiendo y viviendo la experiencia de ser seleccionado nacional? Y cuando ya tenías ese boleto asegurado para participar en los Juegos, vamos, qué era lo que te emocionaba? ¿Cómo viviste los días previos al inicio o los meses previos, no sé, las semanas previas al inicio de los Juegos? Te escuchamos. Por favor, prende tu micrófono, Melesio. Ahí Yo llegué está. a la universidad Sí, porque concursé para entrar a la carrera de Derecho. El sí. examen de admisión para los años era necesario. Y fui ahí en el periodo de inscripciones y del examen y todo esto, las competencias ahí en la universidad. Ya conocí al profesor Molina, Pedro Torres, hasta toda esa élite, Meche Román, Miguel Ángel González. Y ahí tuve la oportunidad de meterme a competir porque iba a hacer mi examen. Dije, bueno, aprovecho para ir a las pistas de la universidad, siempre maravillosas.
las instalaciones preciosas, esa alberca olímpica y tanta belleza que tiene el campus. Y ahí me encontré con el entrenador que tenía el equipo de velocidad, que era un norteamericano, italo-norteamericano, Bert Bonanno, y me dice, oye, tú tienes que estar en el Centro Olímpico. Y yo tenía renuencia de entrar al comité por razón de que te exige tiempo completo la preparación para ser preseleccionado, ni siquiera seleccionado. Sí. Y le tenía flojera porque yo quería hacer la carrera de licenciado en Derecho. Era para mí una aspiración de poder convivir con compañeros, futuros abogados, pero sobre todo la planta de maestros, brillante planta de maestros, catedráticos universales del derecho. Y entonces me dice, no, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ingresa a la universidad, prepara tus documentos y te vas al Comité Olímpico. Finalmente así sucedió y el entrenador Bonanno me tuvo una gran consideración porque él tenía el equipo de velocidad integrado casi por puros universitarios. La universidad en el terreno del atletismo fue la fuente, fue la beta fundamental de los velocistas en México durante muchos años. Y ahí salieron los grandes campeones de la velocidad. Esas pistas bueno, la del Olímpico, pero también la del estadio de prácticas, que ahora es la del fútbol americano, Sí. pues era el lugar donde se rompían los récords. Y entonces, bueno, pues era un privilegio estar con ese grupo. Cuando yo llegué, había 10 muchachos que tenían ya el campo como preseleccionados para ir a la prueba de 100 y 200 metros. Ajá. Y Bonanno me dijo... Lo perdimos a Melesio. En lo que se restablece la comunicación con él, perdonen a sus amigos, a veces los aparatos no tienen ley. Ahí estás otra vez, Melesio, ¿nos escuchas? Lo tenemos congelado, bueno, me aparece congelado. Si prendes tu micrófono, por favor. No te escuchamos, Melesio, si fueras tan gentil de volver a prender tu micrófono. En lo que Melesio entra, Max, ¿nos puedes platicar tu experiencia previa a los Juegos de México, por favor? Bueno, sí, mira, a mí la verdad es de que yo lo tuve escucho muchísimo... bien. A ver, ya se incorporó Melesio, a ver. ¿Nos escuchas, Melesio? Adelante, Max. Bueno, yo los escucho bien, ¿eh? Sí, Rodrigo, Estamos te escucho bien. Ok, vamos a escuchar a Max bien, y ahorita regresamos contigo, Melesio. Adelante, Max. Te veo la imagen. Bueno, en mi caso, la verdad que el vivir unos Juegos Olímpicos fue una experiencia increíble. Yo, cuando ingresé a la universidad, en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, ahí un día me vio el profesor Herrera, que era el entrenador de aquí de la universidad, y me dice, ¿tú por qué nadas tan bien? Le digo, no, bueno, yo entreno en el Deportivo Chapultepec. Y bueno, me invita a participar en el equipo representativo de la UNAM. Ahí me uní con Juan y sus hermanos Raúl y Eduardo y formamos un equipo que éramos pocos, pero muy poderosos. Y bueno, como decía, yo tuve la suerte de participar en los Juegos Olímpicos porque se le da la sede a México y bueno, empieza a generar unas condiciones que mencionaba Juan, unas condiciones especiales, contratan a un entrenador que era de los mejores del mundo, que fue Ronald Johnson, y él pues nos transforma todo lo que era, como entrenábamos. Yo me acuerdo que yo entrenaba máximo 2.500, ya cuando mucho 3.000 metros, y llega Ronald y nos divide en nadadores de distancia, de media distancia y de velocidad, y forma un trabuco para los Juegos Olímpicos de 68, donde, como bien mencionaba Juan, pues se logran medallas de Felipe, de Maritere, un récord mundial de Guillermo Echevarría y muchos finalistas, me parece que 5 o 6 finalistas.
y a mí me tocó la suerte de nadar ahí en estos juegos. La verdad no me fue bien, no mejoré mi marca, pero bueno, posteriormente pues me incorporo entro a la universidad y me incorporo al waterpolo, pero la experiencia de haber vivido estos Juegos Olímpicos a mí me marcó para toda la vida, porque tuvimos la oportunidad de entrenar allí en el Comité Olímpico Mexicano. Nosotros estrenamos junto con Melesio y todos los compañeros de atletismo y de todos los deportes las instalaciones del Comité Olímpico, y ahí estábamos concentrados, ahí vivíamos, ahí comíamos, desayunábamos y cenábamos, y teníamos el entrenamiento ahí a 100 metros de nuestro dormitorio. Y realmente en esa época se formó una familia increíble, donde nos conocíamos todos, basquetbolistas, voleibolistas, gente de atletismo, de ciclismo, de todos los deportes que iban a participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, realmente se dieron unas condiciones excepcionales, entrenadores de primer nivel. Yo me acuerdo en el atletismo llegó Tadeusz Kempka, Henry Hausleber, muchísimos entrenadores de reconocida calidad que hicieron escuela posteriormente aquí en México, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de tener grandes maestros, ¿no? Aquí en la universidad, el profesor Herrera, y posteriormente Ronald Johnson, ¿no? Ronald Johnson, que fue el que hizo posible que México tuviera esos resultados excepcionales en los Juegos Olímpicos de 68. Posteriormente, como tú mencionaste, bueno, pues yo entro a la universidad, ya mi carrera de la natación ya no, por más que nadaba yo, ya no bajaba ni una centésima, y entonces llega otro gran maestro que tuve, que era el profesor Kalman Markovic, que él venía de Hungría, de haber entrenado el equipo nacional de Hungría, y el haber quedado en el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de 68, pues lo sentenciaron y dijeron, no, bueno, pues como quedaste en tercer lugar ya te vamos a cambiar, ¿no? Hungría siempre se ha considerado como la cuna del waterpolo mundial, y bueno, lo contrata el Comité Olímpico, y bueno, yo tuve la oportunidad de ahí, nosotros como nadadores hacíamos cascaritas ahí de repente de waterpolo, y me vio el profesor Markovic y me invita a participar en el waterpolo, y ahí realmente digamos, si tuve en algún momento éxito, fue gracias al profesor, y fue realmente donde tuve mejores resultados, ¿no? Como mencionaste, medallas panamericanas y la intervención en 2 Juegos Olímpicos. Y bueno, pero el haber participado en México fue como la punta de lanza para seguir una carrera deportiva posterior, que fueron los Juegos Olímpicos, que fueron en Múnich, los siguientes Juegos Olímpicos, en el 72, donde también vivimos otro tipo de experiencias, ¿no? No tan agradables como las que tuvimos en el 68 en México, que a pesar de la situación política que se vivía en ese momento, el 2 de octubre no se olvida, nosotros estábamos metidos en el tema del deporte. Como te dije, vivíamos en el Comité Olímpico, y pues nos enteramos por las noticias de lo que estaba pasando políticamente, ¿no? Y muchos apostaban a que los Juegos Olímpicos de México no se iban a llevar a cabo después de lo que pasó en Tlatelolco. Afortunadamente, bueno, se arreglaron las cosas, y los Juegos Olímpicos de México fueron unos Juegos Olímpicos sensacionales. Maravilloso. La libertad de todos los atletas de entrar, salir. Muchos atletas se casaron con edecanes, con atletas, hubo bodas en la catedral. En fin, fue unos Juegos Olímpicos innovadores también desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Por primera vez hubo el cronometraje electrónico, por primera vez hubo la pista de tartán famosa, ¿no? Que ya después prevaleció. En fin, los Juegos Olímpicos de México fueron revolucionarios, yo puedo decir que fueron revolucionarios, y como estos, la libertad que se vivió en ese momento, creo que a partir de los Juegos Olímpicos de Múnich, donde pasó el incidente de los fedayines que entraron a la Villa Olímpica, ya jamás se volvió a vivir un clima de libertad como el que hubo en los Juegos Olímpicos de 68, ¿no?
Y bueno, posteriormente a los Juegos de Múnich, me tocó ir a Montreal y ya las medidas de seguridad eran increíbles, ¿no? Tendrías que pasar 3 filtros para poder llegar a las instalaciones, ya no era tan fácil. Yo me acuerdo que, así como anécdota, que muchos atletas mexicanos nos acompañaron a Múnich en 1972 y le decíamos que era la delegación de colación, porque se colaron con nosotros en la villa, vivían con nosotros en el momento del incidente, pues que no había esa seguridad todavía, ¿no? Fue a partir de que entraron estas gentes a la villa que cambió todo, ¿no? Pero esa delegación de colación eran como 8 que vivían ahí con nosotros y ya sabes, el ingenio del mexicano, inventaron ahí un gafete y entraban y salían y después para sacarlos, cuando se da el golpe de que entran estas gentes a la villa, ya no sabíamos cómo sacarlos, ¿no? Entonces, pues, de un día para otro estaba rodeado de policías, de gente, me acuerdo, con el uniforme Adidas, pero eran policías. Fue una situación muy, muy, muy desagradable que empañó tremendamente los Juegos Olímpicos, que fue una experiencia muy fuerte para todos nosotros y que las gentes que vivían con nosotros, bueno, hubo oportunidad de salir a entrenar y se salieron, pero si los han agarrado ahí adentro, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero son de las anécdotas que tocó vivir, así como hablo de la gran libertad y la gran experiencia. Claro, la otra cara de la moneda. Después fue otra situación. Totalmente. Oye, ese incidente en Múnich, cuando ocurrió, ¿tú estabas en la villa? Sí, nosotros estábamos en la villa. Me acuerdo que habíamos terminado nuestra participación, nos habíamos ido a tomar unas Coca-Colas y bueno, unas cervecitas. Y cuando regresamos, todavía pudimos entrar, pero se acababa de dar esta situación, ¿no? Se acababa de dar esta situación, nos fuimos a nuestro dormitorio y al día siguiente fue cuando ya vimos que estaba rodeado la villa por policías y el propio ejército alemán. ¿Sentiste temor, Max? ¿Sentiste miedo por esta situación? Pues la verdad que sí, porque cuando nos enteramos que había habido muertos y que los tenían a varios atletas secuestrados, la verdad es que sí, era una situación que nunca pensamos que se pudiera dar, ¿no? Y eso, como decías, fíjate el contraste, ¿no? La libertad de la que hablas que hubo en los Juegos de la Ciudad de México en 68, el incidente que ocurre en Múnich 72 y que viene pues fue parteaguas para que las situaciones de seguridad en torno a unos Juegos Olímpicos cambiaran diametralmente y drásticamente, y lo viviste ya en Canadá en los Juegos del 76, con toda esta cinturón y anillo de seguridad que había, me imagino, desde el aeropuerto, la Villa Olímpica y los escenarios deportivos de los Juegos. Te tocó vivir esas 3 situaciones, una completa libertad. Sí, ahí, fíjate que en Montreal sí ya había otro tipo de medidas de seguridad, ya el gafete imposible de falsificar, ya empezaba el código de barras, pero ahí me tocó un incidente también interesante, una anécdota que tengo. Ahí en los Juegos Olímpicos de México y de Múnich, todavía con el gafete, podías entrar a otras disciplinas, podías entrar al básquetbol, al voleibol, y nosotros, bueno, cuando habíamos terminado de competir, bueno, íbamos a apoyar a los equipos mexicanos que competían en otras disciplinas, o teníamos un día de descanso y decían, no, iba a jugar el básquetbol, vamos a ver el básquetbol o el voleibol, en fin. Y en la Olimpiada de Montreal, eso fue ya habíamos terminado nuestra participación y era la final de básquetbol. Jugaba el equipo de Yugoslavia con Estados Unidos y estábamos con nuestros uniformes de México en la tribuna y de repente pues,
nos llegaron las palomitas y las Coca-Colas, pues ¿de dónde? Entonces ya nos dijo el vendedor, dice, bueno, el señor que está ahí arriba se las manda. Ah, pues qué bien, ¿no? Así como en el restaurante que llegas y te mandan la copa de vino, acá nos mandaron unas Coca-Colas y unas palomitas. Y entonces en el medio tiempo fuimos a darle las gracias, estaba ahí a unas cuantas filas de nosotros, y me dice, ay, qué bueno muchachos, felicidades. Y lo primero que nos dijo, yo voy a ser el próximo director del deporte en México. Y pues, dijimos, pues ahora sí que buenas tardes, ¿no? Y resulta que era Guillermo López Portillo, que posteriormente fue el director del INDER, ¿no? Pero en ese momento, pues, ni le creíamos, ¿no? Inclusive hicimos la broma y este gordito de dónde salió, ¿no? Y ya quiere ser. Pero finalmente era el gobierno del presidente José López Portillo y lo nombra él como director del INDER, que en ese momento era el Instituto Nacional del Deporte en México, ¿no? Así como una copia del nombre del Instituto del Deporte de Cuba, ¿no? Pero fue otro de los anécdotas interesantes que me ocurrieron allí en Montreal, ¿no? Oye, gracias, Max. Melesio, te escuchamos. Retomamos la conversación contigo, Melesio. ¿Tú cómo recuerdas esos días previos al inicio de los Juegos de México con el incidente tan lamentable de Sí, Tlatelolco el 2 de octubre? ¿Cómo fue que recibiste la sí, noticia? muchas gracias. ¿Qué sensación tenías? Adelante, Melesio. ¿Me escuchas, Mira, Melesio? nosotros formamos la delegación de México una gran cantidad de estudiantes, al menos en el campo. Tiene muchos problemas con su conexión, el profesor Melesio. Me da mucha pena, caray, porque de verdad que creo que tiene mucho que contarnos y que mucho que comentarnos. Juan, ¿tú qué recuerdas de los días previos al inicio de los Juegos de México 68, bajo ese contexto de los hechos sociales que privaban en nuestro país, a tan solo 10 días del inicio de la justa olímpica? Lo que ocurrió en Tlatelolco, ¿cómo fue que tú lo viviste, esa situación? Pues yo soy vecino de ahí de Tlatelolco. Mira, Exactamente, ahí estaba la mera bronca y yo todavía no me venía a la Villa Olímpica. Y sí, estaba muy peligroso. Desde las 5 de la tarde Oye, se oían te interrumpo porque repeticiones. tengo problema con la señal. Sí, sí, Melesio, te cortas mucho, Melesio, sí, totalmente. tu imagen está totalmente pasmada y el sonido igual, no te escuchamos. Si nos estás escuchando, ojalá puedas mejorar la calidad de la transmisión de tu internet. No sé si alguien te puede apoyar ahí. Y te seguimos escuchando, Juan, Sí, vecino de Tlatelolco. sí, entonces, pues yo todavía no me regresaba de ahí de tu casa hacia Gracias. la Villa Olímpica. Entonces se oían desde las 5 de la tarde los sonidos de las ametralladoras, man. Pero era ta, 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 ta. Hicieron un matadero de gente. Dicen que fueron 300, eso decía Sabludowski, pero fueron como 3,000, compañero, o más. Sí, jovencitos, niños, señoras, niños, de todo mataron ahí en la plaza de Sí, Tlatelolco. una situación terrible. Y lo siguieron almacenando ahí en las delegaciones y todo, iban convoys Ya llenos. entré bien, ya se oye. Sí, Sí, Melesio, A ahí ver te si no se nos escuchamos. interrumpe de nuevo. Ahí Estoy te junto al canal. escuchamos. Aquí estoy, ¿eh? Gracias. A ver, vamos ahora con Melesio. Estamos sí, así muy bien. Todo bien. como circo de tres pistas. No, A ver, está bien. Melesio, te Oye, pues escuchamos. mira, para nosotros el 68 pues tuvo un Otra vez. Híjole, qué pena, caray. sí, De mira, ver.
el 68 tuvo su sol y tuvo su sombra. Sí. Oye, Melesio, ¿qué te parece si dejas si detienes el video y vamos a dejar el puro audio para escucharte? Porque al parecer cuando pones tu video es cuando la imagen no entra bien. Vamos a escucharte y no verte, pero por lo menos para tener tu voz, ahí tienes apagado tu micrófono, si lo puedes encender. Ahora sí. A Listo, ver, mira, brevemente te digo que nosotros éramos estudiantes y sí, como estudiantes pues yo sí iba a los mítines y conocía el pliego petitorio y discutíamos ahí entre los amigos que éramos compañeros sobre lo que se estaba planteando y no éramos ajenos a lo que se veía. Lo que pasa es que también los maestros universitarios que tuvimos tenían un sentido muy definido con respecto a lo que estaba pasando con el movimiento, no eran ajenos y eran personalidades de la ciencia política también y de la investigación jurídica y tenían una posición al respecto del movimiento. La verdad es que los días de fiesta que precedieron los Juegos fueron tan importantes, tan impactantes, que no permeaban en toda la sociedad, pero nosotros que éramos estudiantes sí lo vivíamos esto con mucha preocupación. claro. Finalmente, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Plaza de las Tres Culturas, 3 compañeros y yo, y ahí nos rescató un periodista, José Luis Vázquez, de Ovaciones. Wow. Qué difícil el contexto que les tocó a ustedes vivir previo al inicio de los Juegos Olímpicos y el contraste que fue más adelante la fiesta, como ya lo decía Max, unos juegos maravillosos, unos juegos inolvidables, unos juegos impecables. ¿Sí me escucha, Rodrigo? Sí, Melesio. Rodrigo. Adelante, sí te escuchamos. Si pudieras quizás detener tu video y nada más dejar el audio para escucharte, Melesio, porque ya vemos que con el... Mira, Rodrigo, entonces nosotros Okay. tuvimos a la asesoría también de maestros. ¿Sí me escuchas? Se entrecorta mucho, Melesio. Me da mucha pena, caray. Lo que te quiero pedir, si estás ahí acompañado de alguien, es que Sí, cómo no. detener el video, pero dejar el audio activado, porque al parecer lo que hace que tu señal no sea tan buena es el video. Vamos a hacer la prueba. Si puedes, por favor, desconectar tu cámara y dejar abierto el micrófono para poderte escuchar, a ver si así mejora, aunque no te veamos. Estamos ya entrando en la recta final de esta emisión y quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, finalmente en el contexto en el que estamos armando estos programas, es la situación de que ustedes participaron, Rodrigo, de que ustedes tuvieron la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, se ve tu imagen congelada. a ver, Melesio, ¿tú me escuchas? No sé si la gente de comunicación social nos pudiera echar la mano para poder mejorar la calidad de la transmisión con Melesio. Entre tanto, porque estamos ya entrando en la recta final de este programa, no quisiera que nos despidiéramos sin preguntarles a Juan, a Max, a Melesio, ¿qué sienten de haber sido atletas olímpicos y de haber tenido la posibilidad de representar a México en unos Juegos Olímpicos? Juan, ¿para ti qué significó como atleta, como mexicano, representar a tu país en unos Juegos Olímpicos? Pues fue un orgullo y un gusto, compañero, es por lo que luchamos todos los atletas del deporte amateur, que se llama amateur, y pues, es una culminación, o sea, pues de alto nivel, ¿no? O sea, el mejor nivel, y mucho gusto por haber competido. No cualquiera es elegido para esto. Nada más que Todo es trabajo y disciplina y calidad. Si no hay esas 3 cosas, no pasa nada. Y a darle universitarios también.
Me imagino que en tu caso llevabas puesta la playera de México y abajo la de la universidad, ¿no? Universitario toda la vida, compañero. Qué honor y qué orgullo, Juan, el que hayas tenido esa experiencia, el que hayas estado en los Juegos de Tokio, la experiencia que significó sin duda la participación en tu país, en México 68, y pues que seguramente todas esas vivencias y esas experiencias las has tratado de transmitir a los alumnos que has tenido posteriormente como profesor de natación en la alberca de CEU. Pues eso es lo primero que se aplica, o sea, tener seriedad en el trabajo, localizar a los que tienen cualidades y ser muy disciplinado, que te guste sufrir ahí en el entrenamiento, si no, no hay respuestas. Sí, como en todo. Es un gusto desenrollar así de esa manera y teniendo todo para poder desarrollar. Y pues qué oportunidad tuvimos los que fuimos olímpicos de ese año y pues me da mucho gusto, sí. Tanto a mi familia, como hermanos, como universitarios, el profe Herrera. Sí, hay muchos recuerdos. Sin duda, sin duda. Max, en tu caso, ¿qué significó para ti el haber, no solo en uno, no solo en dos, sino en 3 Juegos Olímpicos, haber representado a México? Bueno, para mí, la verdad fue un orgullo, una gran satisfacción y la verdad es que yo siento que también tuve muchísima suerte, ¿no? Que los Juegos Olímpicos de México 68 se hayan celebrado en México, pues me dieron la oportunidad de participar, porque yo pienso que si se hubieran celebrado en otro país, difícilmente yo hubiera podido estar, porque México entró con equipo completo, ¿no? Por ser sede, entró con equipo completo y pues no había una exigencia de las marcas, era por lugares, ¿no? Entonces yo me gané mi lugar en un selectivo y a partir de eso fue que fui seleccionado, ¿no? Pero posteriormente, bueno, pues cuando me cambio de deporte, pues ya fue en otro contexto, con otros compañeros, con otras vivencias, pero definitivamente el haber iniciado mi carrera con unos Juegos Olímpicos, yo era muy joven, Juan ya tenía como 40 años, pero yo tenía apenas 18. Yo tenía 18. Pero abajo de ti. Yo tenía 22 ahí. Sí, pues ya era veterano de 1000 batallas, pero a mí me tocó. Él se fue a los 32 años, compañero. Pues sí, pero bueno. Pero con trabajo, ¿eh? Lo No, lo que yo sí te puedo decir que todos los que estuvimos en ese momento, en esa época, fuimos unos privilegiados porque al ser los Juegos Olímpicos aquí en México, tuvimos todo el apoyo de las autoridades, tuvimos todas las condiciones para entrenar, que lamentable, sí, lo que dice Juan, ¿no? Toda la inversión que hicieron en instalaciones, en entrenamiento, en darnos todo el apoyo, que actualmente no existe eso, ¿no? Desafortunadamente no existe esto. El Comité Olímpico, que fue la cuna de grandes deportistas mexicanos que se formaron ahí, al igual que Juan y la persona, pues ahora está cerrado, lamentablemente, ¿no? Por falta de presupuesto, por lo que digan, por la grilla, por la política, pero el Comité Olímpico durante muchos años fue, digamos, la casa del deporte en México, claro, y donde se formaron todos los deportistas en todos los deportes, ¿no? Y como comenté, éramos una familia ahí en el Comité Olímpico en 68, y a mí el recuerdo que tengo fue, pues me marcó para toda la vida, ¿no? A partir de eso, toda mi vida giró alrededor del deporte. Posteriormente, como tú mencionaste, mi primera oferta de trabajo fue ser entrenador. Me acuerdo que el ingeniero Alejandro Cadaval, que era el director del deporte en ese momento, me conocía, sabía de mi trayectoria y me ofreció un trabajo y me dijo, pues ya deja el waterpolo, ya está muy difícil que califiquen a los Juegos Olímpicos de Montreal,
porque y sigue prevaleciendo esa regla de que el campeón de América tiene su lugar directo a los Juegos Olímpicos. Entonces, en 1975 la sede era Brasil, pero en esa época había habido un golpe de Estado de los militares y Brasil decide no hacer los Juegos Panamericanos. Y bueno, México toma la estafeta a última hora. Bueno, también eso, yo te digo que soy un suertudo, un privilegiado. No es lo mismo jugar fuera de tu país que jugar en casa. Nosotros jugamos en el 75 en la alberca olímpica y teníamos que ser campeones para poder ir a los Juegos Olímpicos de Montreal. Y bueno, con la suerte de que le ganamos ahí a todo mundo, a Cuba, que era una potencia, a Estados Unidos, a Brasil, Argentina, Puerto Rico. Sí, sí. Somos invictos y gracias a eso pudimos ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, sí, yo soy, la verdad, muy, muy, muy suertudo. Y el ingeniero Cadaval, retomo lo que me dijo, dice, ya, retírate. Digo, no, pues yo quiero ganarme mi lugar para ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya si en el Panamericano no ganamos, bueno, pues yo ya te acepto tu oferta de trabajo. Y que ganan los Panamericanos. Que ganamos. Entonces, acabando los Juegos Olímpicos en el 76, pues me llamó y me dijo, bueno, pues ahora sí. Ahora sí ya, incorpórate. Y a partir de esa fecha, me acuerdo, en el 77, empecé yo ya a trabajar como entrenador en la universidad y pues duré unos cuantos añitos junto a mi compañero y amigo Mariano Dávalos, 25 años de entrenador. Sí. Y posteriormente pues me dieron la oportunidad de estar en la dirección del deporte representativo, que es el puesto que tengo. Max, está por terminarse el programa y quisiera escuchar a Melesio. ¿Qué significó para Melesio el haber representado a México en los Juegos Olímpicos del 68? Bueno, como bien lo expresa Max, te marca para toda la existencia y aprendes fundamentalmente que en estos Juegos prevaleció la estrategia colectiva de todos los que participaron como entrenadores, como técnicos, como oficiales, que se perdió en el camino, que es la estrategia inteligente del deporte. Decían los maestros, los viejos maestros que nos dirigieron, el deporte tiene su propia inteligencia, nada más hay que seguir su lógica. En el momento en que tú rompes con esa lógica, truncas cualquier posibilidad de desarrollo. Y ahí yo te puedo decir que fue muy inteligente, al menos con el atletismo de nosotros, el entrenador nos metió en el contexto del deporte mundial porque nos llevó a San José, California. Él era auxiliar de Buck Winters, que era el coach head del equipo olímpico de Estados Unidos en las pruebas de velocidad, de Lee Evans, Tommy Smith, John Carlos, Charlie Lorraine, Jim Hines, que fueron los que rompieron aquí toda la cantidad de récords, ¿no? Entonces ellos decían, el mexicano está listo, lo que le falta es mentalizar esa capacidad potencial que tiene, pero que le limita mucho su falta de enfrentamiento deportivo con deportistas superiores a su nivel competitivo que alcanzan. Con el entrenamiento cotidiano no se alcanza siempre este rendimiento, hay que tener una confrontación que te permita evaluar y sobre todo detectar cuáles son las deficiencias técnicas que se tienen. Y ahí cobró muy bien la inteligencia deportiva. Yo creo que en todos los deportes hubo entrenadores muy inteligentes y hubo el apoyo también oficial, porque se decía, si es necesario que se tenga que ir a Europa o ir a donde están estos eventos deportivos, hay que ir y hay que aprender de ellos. Y el plan que se trazó en el 68 o antes del 68 con Clark Flores, después con Ramírez Vázquez, era un plan a 30 años. Y nosotros éramos Max, tu servidor y muchos más, muchachos de 20 años, estudiantes, con un futuro todavía por delante. Muy promisorio. La longevidad de los velocistas. Sí. Yo recuerdo todavía a Marlette Corley, que corría a los 42 años, jamaicana, ganando medallas de oro. Entonces, bueno, desafortunadamente este aspecto que quisiera yo concluir con él, de la inteligencia en el deporte, se ha carecido en los últimos tiempos, sí, y se ha desaprovechado por la potencia. Aquí tenemos a los dos ejemplos que me antecedieron, sí, de que hay un potencial extraordinario en todas las ramas del deporte. Tenemos cantera para explotar. Y no solamente el fútbol, porque el de fútbol ha demostrado que tiene calidad, pero hay una,
y hay que trabajar. Gracias, Melesio, gracias. Leo rápidamente los comentarios del público que nos está siguiendo. Diego Jiménez, qué gran equipo de profesores, buen día a los ponentes. Le mando un abrazo fuerte al profesor Juan Alanís, el profesor Juan Carlos Robalo, interesantes anécdotas. Felipe de Jesús Almada manda saludos, cómo fue la vida de los universitarios después de los Juegos Olímpicos. Estamos entrando ya en la parte final de este programa. Yo les agradezco infinitamente el que nos hayan compartido sus vivencias, sus anécdotas, lo que les tocó vivir. Son auténticos héroes nacionales. Ustedes tienen un sello de garantía tatuado en la piel. El haber sido atletas olímpicos los hace distintos, los hace especiales y los hace muy entrañables. Merecen todo el respeto del mundo de parte de un servidor y de toda la comunidad. De verdad, me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes. Melesio Piña, un fuerte abrazo hasta la ciudad de Tepic, Nayarit. Gracias por habernos acompañado. A Max y a Juan, mis ídolos. Juan Alanís. Compañero, sí. Muchas gracias por habernos acompañado, profesor Juan. Igualmente, muchas gracias. Sí. Felicidades, felicidades. Max Aguilar, amistad y cariño entrañable y afecto personal muy, muy profundo por ti. Gracias por habernos compartido estas vivencias de tu participación en 3 Juegos Olímpicos. Gracias, Max. Gracias, Rodrigo, y gracias. Saludos, Melesio, amigo de toda la vida. Johnny, mi compañero de equipo de natación aquí en la UNAM. Desde 15 años. Toda la vida. Sí. Muchas gracias a ustedes por su atención. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el que nos hayan acompañado en este conversatorio sobre deporte universitario, el deporte universitario en los Juegos Olímpicos. Estamos a ya muy pocos días de que inicie la edición 2020-21 de los Juegos de Tokio. Seguramente Juan tendrá recuerdos que le vendrán a la mente ahora que volverán a ser en Tokio los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por su atención. Por hoy es todo. Hasta la próxima. Felicidades. Ojalá vayan bien preparados a Tokio. Sí.